8:10 de la mañana, estamos en vivo. Esto es Buenos Días por VPI TV. El día de hoy vamos a conversar sobre cómo funciona el suministro del servicio de agua en varias regiones del país. Tenemos como invitado a Jesús Vázquez, él es gerente de Monitor Ciudad, para que nos explique cómo está la situación. Jesús, buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenido. Buenos días, más bien gracias a todo este equipo de BPI por permitirnos llevar al aire esta situación tan problemática del agua y tan importante para el desarrollo económico y social del país. Y que justamente esta crisis tan prolongada pues reduce nuestras opciones también de lograr el desarrollo de una Venezuela próspera que queremos. Jesús, ¿cuáles son los estados que han presentado mayor dificultad en cuanto al suministro permanente del agua? Fíjate, hay dos cosas que quisiera aclarar antes de comenzar. Nosotros tenemos los datos que hemos recolectado nosotros y tenemos datos de bibliografía que podemos ir utilizando a lo largo de la entrevista para darte respuesta. Miren, los estados con mayor problema del país, el mayor problema del país está en el estado Falcón, es donde está la crisis hídrica más importante que tenemos en Venezuela, justamente porque allí no hay suficientes fuentes de agua superficiales para poder tenerlas. Y luego, dentro de nuestras investigaciones, nosotros quisimos hacer un estudio. Nosotros lo que hacemos es que colocamos a personas que los llamamos monitores, por nuestra organización, Monitor Ciudad. Estos monitores recaban información semanalmente en varios puntos alrededor de su área geográfica. En el caso que les quiero presentar a continuación es el de Puerto Ayacucho. Puerto Ayacucho, en el estado Amazonas, es una ciudad que colinda con el río Orinoco, el río más caudaloso del país. Ahí nosotros registramos que el 90% del tiempo las personas no tienen agua potable, no tienen agua por tuberías. Y por problemas muy sencillos de solucionar que sencillamente no han dado con las respuestas para poder optimizar el servicio de agua allí. Eso quiere decir que 168 horas que tiene una semana, se supone que empezando desde el lunes hasta el domingo a las 12 de la noche, tiene 168 horas de agua. Bueno, de eso solamente reciben agua 12 horas, o sea, mediodía. Ese es un problema gravísimo y por supuesto la gente tiene que hacer distintas cosas para poder abastecer sus necesidades, abastecerse de agua y resolver sus necesidades básicas. Y una de ellas es cavar pozos de agua artesanales, porque el nivel freático, el nivel donde tú consigues el agua cuando excavas, es bastante cerca y de repente hay suficiente espacio como para que no se contaminen esas aguas subterráneas, que eso podría ser otro problema de los que podemos hablar más adelante. Pero en el caso de Falcón no tienen esa posibilidad, tienen que perforar muchísimo. Entonces es muy común que, sobre todo en pueblos, en la carretera vía hacia Coro, la gente se abastezca de agua vía pozos que construye el Estado. Ese es un problema gigante porque al final esos pozos requieren un mantenimiento y si nadie se lo hace, pues la comunidad se queda sin agua. Y deben pasar cisternas para abastecer estos caseríos. Ese es el problema específico de Coro. De repente no están pagando la cisterna de ellos, hay subsidios del Estado. Si una persona tiene que pagar por un cisterna de agua o por camiones que te lleven agua en tu casa, distintas modalidades, los que llevan 10.000, 20.000 litros, los que se trajeron de China, que pudieron haberlo invertido en mejores equipos de bombeo, son una de las soluciones. Y luego tienes como otras soluciones gente que carga unos camiones, una 350, una pick-up y coloca un tanque de agua allí, te venden 1 metro cúbico, 2 metros cúbicos de agua, 5 metros cúbicos de agua y lo van llevando a las comunidades. Una persona puede gastar $20 de agua a la semana, $20 pagando esta agua a la semana, que tampoco soluciona las necesidades básicas. Jesús, nos has hablado sobre la situación crítica que hay en Falcón y Amazonas. También tenemos reportes del mal servicio del agua en el estado Zulia, que ustedes también lo analizan, en Nueva Esparta, en Carabobo. Me gustaría que hablaras acerca de la frecuencia y sobre todo de la mala calidad, porque en Carabobo tenemos reportes donde el agua llega prácticamente marrón. Sí, a ver, nosotros de estudios de calidad de agua solo pudimos hacer en Caracas, porque era muy costoso
hacer esos estudios en otras ciudades del país. Siempre tuvimos el deseo de hacerlo, sin embargo, sí tuvimos no solamente los testimonios de las personas a través de este monitoreo semanal que estamos levantando, sino también imágenes que cuando hay un chiste en Venezuela que dice, bueno, ahora tenemos el mejor servicio de agua porque no sale agua sino Nestí, refiriéndose al color del agua que sale por las tuberías. Y esto es una cosa que pasa especialmente cuando tienes un suministro de agua intermitente, donde la espera entre que te llegue el servicio entre ciclo y ciclo, porque aquí es como Shakira, cerrando ciclos, ¿no? Entonces los ciclos te los cierran, debería durarte una semana cada ciclo, pero realmente hay personas que tienen un espacio de espera mucho más prolongado, 1 mes, 2 meses, 3 meses. Cuando sucede eso, ocurren incrustaciones en las tuberías que hacen que el agua, cuando llegue, va arrastrando todo esto, que también es una forma de contaminación. Y al arrastrarlo, el agua sale marrón cuando sale por las tuberías. Tú no deberías llevar agua de esa calidad a abastecimiento humano. Sin embargo, para evitar eso, tendrías que hacer un drenaje de la tubería y luego, cuando ya se hayan limpiado, pues limpiarlo. Como no tenemos suficiente agua, pues es mejor que llegue en la calidad que llegue y que las personas reciban esa agua antes de desperdiciar esa agua y que la gente se queje entonces porque no tiene suficiente. Creo que esa es la lógica, y esta es una presunción que aplican desde las hidrológicas en Venezuela para, bueno, aliviarse procedimientos y tratar de generar agua allí. En el caso de Valencia, nosotros obtuvimos que de esas 168 horas de la semana ellos reciben alrededor de 40 horas de agua. En el caso de Caracas son de las 168 horas 60, y en el caso del Zulia también reciben unas 60 horas de agua a la semana, pero con la salvedad de que mientras nuestros ciclos en Caracas, la gente recibe agua cada 5 días, es decir, tiene 2 días y medio de agua, en el estado Zulia la gente recibe agua cada 10, 11 días. Eso quiere decir que recibiste agua durante 2 días a la semana, pero esperaste 15 que te llegue, o sí, esperaste 2 semanas a que te llegara el agua. 10 días aproximadamente. Entonces, eso es un grave problema para los maravinos, para la gente del Zulia, porque efectivamente da cuenta de la escasez del servicio que tenemos, y que además en el estado Zulia hay una particularidad, es que en la periferia el mayor consumo, un paréntesis aquí, el mayor consumo de agua potable que hay se lo lleva la agricultura. Luego viene la industria y luego viene el consumo humano de las ciudades. La proporción es 70% agricultura, 15 a 20% la industria, 10 a 15% abastecimiento humano. En el caso del Zulia, al tener la periferia de la ciudad llena de fincas agrícolas, gente que se dedica a la actividad pecuaria y la agricultura, pues hay una competencia allí por el uso del agua, por el uso consultivo del agua. Entonces, es agua para la agricultura, que normalmente, sucede mucho que hay tomas ilegales que se pegan de la tubería de abastecimiento de la ciudad, y tienes entonces en la ciudad, especialmente en el centro de Maracaibo, unos graves problemas de abastecimiento de agua, y ahí está el dilema, ¿no? Entonces, bueno, quitas agua para la agricultura y no tenemos suficientes alimentos, o garantizas el agua para la ciudad. Los españoles lo resolvieron siempre así. Primero, el agua para beber, y luego, es decir, el agua para mantener la vida humana, y luego el agua para la agricultura y los otros usos industriales que se puedan usar. Así que, bueno, eso es el panorama que te puedo dar de estos estados. En cuanto a la calidad de agua, sí sucede que hay una desconfianza en el agua que se usa para tomar. De hecho, yo aquí voy a usar un dato de la Organización Mundial de la Salud, en donde dice, si el servicio de agua es intermitente, entonces hay que presumir que el agua no es potable, no es apta para el consumo humano. ¿Esto qué quiere decir?
que si usted recibe de los 7 días de la semana, 5 días de agua, el agua tuvo un servicio interrumpido, hiérvala. O haga algo para garantizar que la salud de usted y de su familia. ¿Y esto por qué? Y no solamente lo puedes hervir, le puedes echar cloro, hay gente que la coloca al agua con un método de potabilización que usa la luz ultravioleta del sol para purificarla. Y esto sucede y esto quiere decir que la gente en toda Venezuela no tiene agua potable, el agua que recibe por las tuberías no es potable. Pero esta situación se agrava especialmente en estados como Bolívar y en el estado Carabobo, porque en Bolívar, debido a la actividad minera, la gente siente preocupación por el mercurio que puede tener los componentes del agua que reciben, aunque la mayor parte del agua que ellos reciben es a través de pozos, mientras que en el estado Carabobo, en el estado Carabobo, especialmente en la ciudad de Valencia, al tener el problema del lago, ellos sienten, o sea, el agua que reciben no está lo suficientemente clara, las propiedades organolépticas no son lo suficientemente buenas y por lo tanto prefieren comprar agua embotellada, que eso implica otros costos. Y claro, al sumar costo tras costo tras costo, hace que el agua no sea asequible para todos y eso es una violación del derecho humano. Según la experiencia que ustedes tienen desde Monitor Ciudad, me gustaría conocer cuáles pudiesen ser las causas que han incidido en que se intensifique este problema y si tú verdaderamente consideras que esto se ha agravado con el pasar de los años. Hay dos hitos. El primer hito fue la congelación de los precios de los servicios públicos. Es una medida que se tomó hace varios años en donde nuestro decreto, el decreto de tarifas y también la ley orgánica de la prestación del agua potable y saneamiento, pues implica que lo que se recaude debe ayudar a estas empresas hidrológicas. Las empresas hidrológicas son las que suministran agua en las distintas regiones. Deben garantizar que haya un servicio que sea sostenible económicamente para poder garantizar el servicio de agua a las ciudades. Al congelar las tarifas, entonces se tuvieron que sacrificar varias cosas. Y lo primero que se sacrifica es el mantenimiento. Aunque creo que lo primero que se sacrifica realmente es los sueldos del personal que trabaja. Y al ser una empresa de servicios, las empresas de servicios tienen una gran cantidad de capital humano allí. Entonces estas empresas de servicios, al no tener los recursos suficientes para pagarle a su personal, se empiezan a ir. Entonces ahora tenemos una crisis. Bueno, o sea, la gente en el sector agua es muy apasionada sobre lo que hace y comprende la importancia que es llevarle agua a la gente y lo agradecida que está la gente por tener ese suministro de agua. Pero tienen unos gastos en sus familias que unos niños encima que mantener, una familia que tiene algunas necesidades, entonces no se puede mantener con eso. Ese es el primer hito. La congelación de los precios que hizo que se desprofesionalizara la industria y que además tuviesen unos problemas en el mantenimiento. Entonces, bueno, íbamos deteriorando nuestro sistema, hizo que se dañasen bombas que no se pudieron restituir, que los sistemas de válvulas se dañaran y eso hace que en un país donde la mayor cantidad de personas viven en la zona norte de Venezuela, donde las fuentes superficiales de agua no están tan cercanas y tienes que colocar energía, bombas, equipos electromecánicos para poder distribuir agua hacia esas ciudades, sufran justamente por la falla de estos equipos y además los problemas eléctricos que hay. Jesús, gracias. Sí, adelante. Sí. Sí, adelante. El otro hito fue el Niño. El fenómeno del Niño que nos afectó, creo que en el año 2016 aproximadamente. Y por eso digo atención, porque este año ya el Instituto Meteorológico Mundial indicó que estamos ante el inicio de una temporada, de una época Niño. Y lo que sucedió aquí fue que los niveles de Guri empezaron a bajar, no hubo suficiente energía eléctrica, las fallas eléctricas empezaron
a ser una amenaza grande y por lo tanto se aplica un plan de racionamiento. Ese plan de racionamiento no solamente incidió en el servicio eléctrico, sino que también incidió y fue el inicio de los planes de abastecimiento de agua, que en otras palabras es un racionamiento programado. Desde ese racionamiento programado, o desde el año 2016-2017, comenzamos a tener estos fallos hasta el día de hoy, incluso cuando teníamos lluvias superavitarias y por lo tanto tenemos mayor cantidad de agua que distribuir, pero no tenemos cómo tratarla. Así que esos dos hitos, la paralización de los precios y los fenómenos climáticos, efectivamente, o sea, el fenómeno climático de esa época fue la justificación para traernos entonces el razonamiento y los problemas de agua que tenemos hoy en día. Gracias por explicar y compartir con la audiencia toda esta información de valor y por ese trabajo que realizan desde Monitor Ciudad. Feliz día y feliz fin de semana para ti, Jesús. No, gracias a ustedes y aquí a la orden cada vez que lo necesiten. Recuerden nuestras redes sociales @Monitor Ciudad. Gracias por estar con nosotros. Era Jesús Vázquez, gerente de Monitor Ciudad, él compartiendo sus redes sociales para que puedan tener muy de cerca esta información de valor, contenido de valor relacionado con el servicio del agua en algunos estados de Venezuela. Hacemos una breve pausa, en breve mucho más de Buenos Días por BPI TV, no se aparten.